en el que es situada la individualidad. Ya se me está echando el tiempo encima y aquí es que ya como me he animado mucho con esto. Bueno, voy a ir sintetizando un poquito de qué van las cosas. La idea fundamental: mientras yo diga la dignidad es de los individuos libres e iguales separados, la persona con discapacidad intelectual está perdida. Pero mientras yo diga ese individuo libre e igual separado no existe, ninguno es libre e igual separado, todos hemos sido niños dependientes, todos seremos mayores si vivimos dependientes, con capacidades intelectivas mermadas, pero la idea es decir, nosotros somos individuos sujetos de dignidad en el marco de la solidaridad. Y precisamente es esa solidaridad interhumana la que ampara nuestra dignidad. Y precisamente por eso tienen dignidad plena también las personas con discapacidad intelectual. Incluso más, precisamente porque se ve fragilizada la autonomía, en ellas la dignidad aparece de una manera más manifiesta. Y después hay una cosa que es horrible, y que hay una filósofa, que aquí cito si alguna vez podéis leer esto, hay una filósofa que ella tiene una hija con discapacidad severa, dice, pero ¿cómo se te ocurre comparar a mi hija con el animal? Ella tiene deficiencias, discapacidades, pero son humanas. Cuando se acerca conmigo no se acerca como mi perro, se acerca diferente. Cuando ríe conmigo no se acerca, bueno, para empezar, los perros parece que no ríen. Cuando tiene un determinado tipo de actividades artísticas, las tiene como humanas, es decir, en todo es humana, con deficiencias, pero humana. Bueno, paso y paso. En cualquier caso, enraizado en la solidaridad, el tema de la dignidad se sostiene muy bien, sobre la base de que no podemos pretender demostrar la dignidad como demostramos las matemáticas o como demostramos una ley física. En la dignidad hay una argumentación de modo diferente y hay siempre un punto de convicción. Hay un documento de derechos humanos que habla de fe en la dignidad. Y ese punto no está solamente para la dignidad, está para todo lo que a los humanos nos importa, que no es ciencias exactas y que no es matemática. Bueno, y después está el otro tema que también presento de qué iba, que es dignidad y delito, pues para que veáis que aquí tenía un poco demasiado. Tenemos derecho a decir que las personas que han cometido delitos graves se las trate como puros medios, que se pudran en la cárcel y punto. O tenemos que decir que de todas maneras siguen siendo sujetos de dignidad, que no podemos instrumentalizarlas y que si tienen que estar en la cárcel tienen que estar por poderosas razones y de una cierta manera. Pues la idea es la siguiente. Primero, si soy utilitarista, diré, deja de lado el tema de la dignidad. Aplícale a esta persona los castigos que son buenos para que la sociedad esté más segura y sea más feliz. Y solo eso, no le plantees más castigos, pero si esos son necesarios, plantéaselos. Se acabó. Hay otra perspectiva, que es la de Kant. Este hizo un mal, debe ser responsable del mal que hizo y asumir ese mal que hizo, causándole a él el mal. Esta es la perspectiva retributiva de la justicia. Se hace justicia cuando se causa igual daño que el cometido, es la ley del talión. Pero evidentemente esto desde mi punto de vista pues tampoco va con la dignidad, aquí lo explico. Y hay otra tercera perspectiva que se anuncia un poquito, la idea es decir, bueno, tiene que estar en la cárcel, tengo que darle la oportunidad de rehabilitación. Y si le doy de verdad la oportunidad de rehabilitación, ya le reconozco como persona con dignidad aunque esté en la cárcel. Pero tenemos una, que yo estoy trabajando por ello, pues en el contexto, por ejemplo, de las víctimas del terrorismo, si algunos habéis seguido la experiencia de Nanclares, bueno, se ha sacado un tochote sobre eso y ahí en la segunda edición, porque la primera no escribí nada, pero en la segunda edición escribí una introducción al principio, pues, y ahí la idea es diferente. Hay un modo de justicia que no es preventivo calculadora, como la primera, que no es retributiva, como la segunda, sino que es restauradora, que es la justicia que asume la dignidad de la víctima y el victimario, porque la retributiva, curiosamente, se olvida de la víctima, que asume la dignidad de la víctima y del victimario, que intenta restaurar a los dos, pero de una manera asimétrica, porque si no habría impunidad. La víctima hace un camino como víctima inocente y el victimario hace un camino como victimario culpable. Y hemos visto en concreto que en delitos que se están llamando de alarma social grave, como son delitos de terrorismo, eso ha sido posible, se ha hecho. Y a partir de ahí, si nosotros amparamos esta perspectiva de la justicia restauradora,
nosotros plantearemos, digamos, la dignidad plenamente también en el mundo de lo penal. Es decir, nosotros exigiremos que nadie pierda la dignidad por el delito que ha hecho, por grave que sea, no pierde la dignidad. Y hay que tratarlo en coherencia con ello. Y la mejor manera de ser coherentes con ello es precisamente la perspectiva de la justicia restaurativa. Bueno, pues nada, me he precipitado un poco casi todo el tiempo, pero sobre todo al final. Espero que se haya visto este panorama complejo de lo que significa hoy el debate sobre la dignidad. Muchas gracias, Javier. Has debatido realmente las fronteras éticas de temas muy actuales. Tienen la palabra ustedes del público para seguir en el debate, aprovechar la ocasión que tenemos aquí de una persona experta en las fronteras de la ética. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su exposición, que ha sido muy clara y muy interesante. Yo, al hilo de lo último que ha comentado, se me estaba ocurriendo que, bueno, la rehabilitación, siempre que haya deseo por parte del victimario, como usted dice, de rehabilitarse, pues está muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con los delincuentes que reinciden una y otra vez, como psicópatas o quizás violadores, que no muestran ningún arrepentimiento y que cuando salen de sufrir la condena pues vuelven a reincidir y quizás sea un peligro para la sociedad, ¿no? Esa es la pregunta. La idea es que hay que ofrecer una perspectiva adecuada de rehabilitación y no hay que ofrecer una perspectiva mecánica de rehabilitación. Y lo que está funcionando es la perspectiva mecánica. Pasas tantos años en la cárcel, haces, por ejemplo, trabajos manuales y no sé qué, y después, concretamente, sales. Eso no es una perspectiva de rehabilitación adecuada. La perspectiva de rehabilitación mira el proceso interior de la persona. La persona se rehabilita cuando tiene ese proceso interior. Y, por ejemplo, vuelvo al ejemplo, pues porque he estado yo, digamos, en contacto con ello, de los etarras de Nanclares que han tenido esta perspectiva. Ellos han tenido un proceso interior. De ese proceso interior han pedido que querían hablar con las víctimas, porque que querían, digamos, y además para colmo no han tenido beneficios penitenciarios especiales, pero tenían un proceso de rehabilitación que es donde tiene que estar, en el interior. Y por consiguiente para la rehabilitación no hay, digamos, referentes materiales objetivos, que tú tienes que estar haciendo no sé qué cosas y con eso te rehabilitas. Tú te rehabilitas cuando transformas tu interior. No es fácil saber cuando alguien transforma su interior, pero hay signos que permiten saberlo, de algún modo, y después controlar cuando salga. Entonces, el problema que hay con ese tipo de planteamientos es que las cárceles no están planteadas para una rehabilitación adecuada y se sustituye esa rehabilitación adecuada por cuestiones puramente mecánicas, que fallan. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarle por la exposición. Llego a la conclusión que usted ha hecho un recorrido muy bueno a lo largo de cerca de 24 siglos. Ha nombrado a los filósofos Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant y otros dos, Schiller, y el cuarto, no recuerdo. Pero sí lo que está claro es que se ha hablado desde un punto de vista de la cultura europea occidental. Es decir, hecho en falta cuál es la filosofía sobre la dignidad en la otra parte del mundo, que es la oriental, de la que supongo que tendrán otro concepto. Este en primer lugar. En segundo lugar, entiendo que el concepto de dignidad acompaña a la persona, al ser humano, desde el momento en que nace, y creo que así lo entendemos todos, pero también entiendo que desde el momento en que nace se le adjudica una cuenta corriente de dignidad que, en base a la libertad con la que actúa a lo largo de toda su vida, esta cuenta corriente la puede incrementar o la puede devaluar. Es decir, entiendo que la dignidad, en la cantidad en que se le adjudica al ser humano en cuando nace,
puede ser superior a la hora de su muerte o puede haber desaparecido totalmente, porque el ser humano es libre de actuar. Y como hemos quedado, y creo que estamos de acuerdo en que la dignidad ha de mantenerse en base a los hechos buenos y se disminuye en cuanto al número de los hechos malos, creo que la dignidad puede desaparecer. Con eso no quiero decir que se le maltrate al que ha perdido la dignidad. Me gustaría que me explicara un poquito, si pudiera ser, qué analogía se puede establecer entre la filosofía de estos hombres que han marcado la historia de Europa y del nuevo continente americano con respecto al concepto de dignidad que tienen las culturas orientales. Bien, como tema es muy amplio, pero voy a hacer un pequeño apunte, que además yo distinguiría hasta 4 grandes ámbitos culturales en el mundo. Tenemos el ámbito que lo llamamos de cultura occidental, que tiene a su vez dentro un montón de subculturas. Tenemos el ámbito de cultura oriental que llamamos, con un montón de subculturas. Tenemos el ámbito de lo que pueden ser las culturas, por ejemplo, las culturas, digamos, árabo-musulmanas, tenía mucho que ver con lo occidental durante mucho tiempo, pero es complejo. Pero tenemos el ámbito, en cualquier caso, de las culturas del África negra, y tenemos el ámbito en el que yo me estoy moviendo prácticamente de las culturas indígenas. Entonces, para mí el tema de la diversidad cultural es muy importante e incide en la concepción de derechos humanos. Lo que pasa es que para mí yo salvo el tema de lo que yo llamo la universalidad de los derechos humanos inculturada en formas particulares, pero eso sería otra historia. Pero yendo simplemente un poquito, el tema que tú planteas de las culturas orientales y la dignidad tiene un elemento que es positivo y tiene un elemento que es delicado. Y por eso conviene un diálogo intercultural, para que nosotros aportemos nuestra fuerza y nuestra debilidad, y ellos aporten su fuerza y su debilidad, y dialoguemos y reconozcamos también que se puede vivir la dignidad de una cierta diferencia. En principio, para ellos, para nosotros, la persona humana individual concreta es la referencia decisiva. Para ellos, en cambio, lo que es la persona, individuo humano, no es una referencia decisiva, porque lo decisivo es el todo de la realidad. Y si yo me centro mucho en mi individualidad, es mi pequeño yo en el que me centro. Y por consiguiente, a partir de ahí, ellos tienen tendencia a no insistir, a no plantear la dignidad de la persona individual. Y son ahí como muy elásticos. Y en cambio tienden a plantear que el todo de la realidad en el que estamos y somos es el que, propiamente hablando, es lo digno, lo que merece respeto. Entonces ya vemos que son 2 enfoques realmente diferentes. En cualquier caso, progresivamente ellos plantean también que a nivel de relaciones internacionales hay que asumir los derechos humanos. Pero bueno, eso nos llevaría a un diálogo, pero sabiendo que ese punto de partida es diferente. Después, el tema de la dignidad, el segundo tema, si incrementamos la dignidad o la disminuimos, yo ahí me distinguiría, o sea, lo plantearía de otra manera, como lo planteas tú. Tal como lo has planteado, te has acercado mucho a la tesis de Tomás de Aquino, yo entiendo. Entonces mi idea sería decir, yo no es que incremente o no incremente mi dignidad. Yo, en cuanto a condición de moralidad, en cuanto a condición de sujeto de moralidad, yo tengo la dignidad siempre y la misma. Lo que pasa es que yo tengo coherencia o incoherencia con lo que soy. Y eso es muy importante para la vida diaria y es muy importante para lo que yo estoy llamado a ser. Si yo soy sujeto de dignidad porque soy sujeto de moralidad, ejerzo adecuadamente mi dignidad cuando, como tengo moralidad, ejerzo la moralidad para el bien. Porque los humanos somos sujetos de dignidad porque tenemos moralidad, pero por tener moralidad podemos ser buenos o malos, y los animales no. Entonces la idea sería decir, estás llamado a ser coherente con lo que eres. Más que decir, vas a dejar de ser lo que eres en dignidad. Estás llamado a ser coherente con lo que eres. Y en principio nosotros tendremos que pedirte que seas coherente. Y no es lo mismo la vida de una persona que ha sido siempre coherente con su condición de dignidad que la vida de una persona que ha sido incoherente. Moralmente la valoraremos diferente, pero diremos que los dos han vivido como sujetos que eran de dignidad, pero uno con coherencia y otro con incoherencia. Y a partir de ahí se pueden decir más cosas, pero bueno. Yo creo que el señor de antes sí que ha planteado una cuestión interesante y yo creo que hace relación a cosas que no se han dicho. Por ejemplo, has estado hablando todo el rato de dignidad, pero tanto en Aristóteles como en Kant
siempre son términos que hacen referencia a algo, es decir, digno de, pues en Aristóteles, por ejemplo, el que es valiente, en el sentido aristotélico valiente, es más digno de vivir, y en caso de Kant, el que es, digamos, intachable moralmente, es más digno de, pues, felicidad, ¿no? En Kant es la felicidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tú lo estabas planteando, parecía como que una persona ya simplemente por, digamos, caer al mundo, ¿no? Digamos, ¿no? Por eso mismo ya tiene algo así como un don, ¿no? Gratuitamente dado, ¿no? De carga digna, ¿no? En cierto sentido es así, en cierto sentido no, porque es una cosa que nosotros, digamos, en potencia, vamos a decir así, lo tenemos, pero lo tenemos que ganar, ¿no? En ese sentido, por eso decía lo del señor de antes, es nuestros actos de acuerdos a la ley moral es lo que nos... Bueno, a ver, me estoy diciendo todo el rato a Kant, ¿no? Porque... digamos, hay que utilizar algún autor, ¿no? En ese sentido, pues yo utilizo a Kant y también en esta conferencia tampoco sé muy bien cuál de los autores he utilizado, ¿no? Porque para saltar a la pobreza, por ejemplo, si te quedas con Kant, absolutamente untasbar, ¿no? En alemán, intocable, ¿no? Es el hecho de que una persona, aun por muy pobre que sea, ¿no? Pueda ser digna de felicidad, ¿no? Que es la única dignidad, según yo la entiendo, en Kant, ¿no? En ese sentido, no sé por qué de repente pues uno, digamos, ve una zona en peligro, ¿no? En relación a la pobreza o algo así, ¿no? Y no sé qué más tenía igual. Bueno, nada más, en principio eso. Bueno, en principio yo sé que hay autores que dicen que de dignidad solo podemos hablar cuando a continuación decimos digno de. Y te voy a citar otro autor, pues por ejemplo, que es de la órbita, digamos, animalista, concretamente Jesús Mosterín, que él dice en concreto que, digamos, tenemos que rebajar la utilización de la dignidad precisamente porque teníamos que hablar digno de, y al hablar digno de, el de que viene a continuación, pues matiza mucho la dignidad. Y yo, sinceramente, me distancio de eso y creo que nos podemos apoyar en Kant. Kant, de pasada, en un momento determinado, dice pues que uno puede ser más digno de vida feliz que otro, pero en ese sentido entiendo más merecedor de vida feliz que otro. Aunque después dice, no está garantizado que el que merece más felicidad la tenga. Pero el concepto de dignidad podemos plantearlo como digno de o como digno en sí. Es decir, y ahí evidentemente entramos en un debate que eso nos llevaría lejos y que tiene argumentos para defenderse lo que tú estás planteando y que tiene argumentos para defenderse lo que estoy planteando aquí. Y yo concretamente planteo que dentro de la condición, y además pues planteando un cierto guiño a la ontología, que un determinado sector de gente ahora la aborrece, pues la idea sería decir, nuestra propia condición humana, y en Kant está eso, yo sinceramente creo, nuestra propia condición humana nos constituye en sujetos de dignidad, y lo después de ser dignos de vendrá después. Y yo aquí he elaborado el discurso fundamental a partir de eso primero. Repito que esto no agota el debate, que simplemente es para marcar mi perspectiva respecto a lo que tú decías. Eso yo considero entonces que es sí, una sí, cuestión, que sí, la dignidad la tienes que ganar, ¿no? Pues sí, el problema es que si la dignidad la tienes que ganar, sí, puedes hacer lo que te dé la grandísima... Tienes que asumir las consecuencias de eso. Tienes que hacer lo que te dé la grandísima gana con el violador. Porque no se la ha ganado. No. ¿Por qué? Bueno, tú si quieres, porque el problema que tenemos, a mí no me importaría discutir así, pero bueno, pero sí, repito y reconozco que esto es un debate que tiene ampliamente... Perfecto. Y no tengo ningún problema, pero por si acaso... ¿Tenemos más preguntas en la sala? Sí, aquí hay una pregunta también. Hola, buenas tardes. La verdad es que a mí me ha costado mucho seguir todo el recorrido de la exposición porque es muy compleja la filosofía y los términos que ha utilizado no son habituales en mis reflexiones. Yo soy médico. Son dos cosas nada más que quería decir. Una, cuando se habla de la calidad de vida como razón para merecer un respeto, para merecer una dignidad, para que se le trate como ser humano. Asumimos una calidad de vida desde fuera. Nadie le ha preguntado al individuo minusválido qué calidad de vida él percibe que tiene a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, la interrupción del embarazo
o otro tipo de intervenciones que podemos tomar nosotros asumiendo una calidad de vida muy mala. Y otro aspecto que me ha dejado un poco sorprendido es que asignarles a los fetos malformados el derecho a tener dignidad, lo damos por solidaridad, como si fuera algo graciable que podemos dar en función de unos valores que también nosotros mismos y desde fuera nos hemos dado. Me gustaría, bueno, que reflexionara o que nos diera un poco una explicación sobre estos dos aspectos. Gracias. Bien, en principio, el tema de la calidad de vida, yo no me pongo a la categoría de calidad de vida. Yo la estoy utilizando, precisamente la estamos utilizando mucho con las personas con discapacidad intelectual, porque es importante que logren una calidad de vida. O sea, lo que me estaba poniendo aquí es que la calidad de vida sustituya al concepto de dignidad, en vez de que complemente al concepto de dignidad. Yo defiendo la calidad de vida completando el concepto de dignidad. Las personas con dignidad que tengan a su vez calidad de vida. En segundo lugar, sí que es cierto que a veces se plantea el tema de la calidad de vida desde fuera. Se dice la calidad de vida consiste en la capacidad de hacer todo este tipo de cosas, y el que no las tiene no tiene calidad de vida. Eso es desde fuera. Eso también es un error, porque eso significa, entre otras cosas, no respetar a esa persona, imponerle tu calidad de vida a ella. Entonces la idea es que la calidad de vida consiste decisivamente en ejercer lo más posible las potencialidades de autodeterminación que tienes, incluso las personas con discapacidad, y acoger en aquellos aspectos en los que no tienes. Y a partir de ahí forma parte del criterio de calidad de vida el ejercicio de la libertad, con lo cual ya no es la calidad de vida impuesta desde fuera, pero existe la posibilidad de imponerla desde fuera. Y después no he tenido tiempo de plantear el tema de la solidaridad. La idea es, nosotros somos personas excelentes y maravillosas, tenemos inteligencia, tenemos no sé qué, y por solidaridad a esta persona que no la tiene, también le damos nuestra dignidad, le hacemos partícipe de nuestra dignidad. No. Nosotros todos nos constituimos desde la solidaridad. Somos personas en solidaridad. La solidaridad es condición de posibilidad de nuestra constitución de persona. Si nadie durante un cierto tiempo de infancia nos ha planteado esa solidaridad porque todos la hemos vivido igual, no hemos sido humanos. Y nosotros no hemos... Solamente desde ahí podemos decir, porque si no podría ser, pues tengo una locura transitoria y tengo dignidad hasta ahora, tengo una locura transitoria. Pues si fueras médico psiquiatra, por ejemplo, una demencia que se puede curar, durante un par de años resulta que ya no tengo dignidad, pues porque tengo la demencia. Pero después me curo y vuelvo a tenerla. O sea, la idea es, primero es toda la historia de la persona humana en su complejidad de dependencias e independencias, también en el tema de la conciencia y la capacidad moral. Y toda la compleja red de humanos, gracias a las cuales somos humanos, porque si no, no lo seríamos, pero después concretada en cada persona concreta, es como funciona la dignidad. Y evidentemente, repito que para mí esta es una razón suficiente, pero no es una justificación apodíctica, en el sentido de contundente, como 2 y 2 son 4, porque nunca tendremos este tipo de justificaciones en todo lo que tenga que ver con la moralidad, nunca, ni con los valores, ni con no sé qué, porque el tipo de argumentación aquí es de otro tipo. Pero a partir de ahí no es una especie de conmiseración que algunos tenemos con otros que no tienen. Es una cosa mucho más compleja y que yo estoy abierto a saber qué me pasará a mí dentro de un par de años. A lo mejor tengo una demencia senil súper imponente. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Pues yo creo que Eskerrik asko, muchas gracias, y quedan convocados para el 27 de mayo, para la conferencia Berlusconi. Gracias.